¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Plano. Pues es inevitable abrir este programa con lo que está ocurriendo en el PRI. Sabíamos que iba a haber sucesión de dirigente nacional porque César Camacho, el actual presidente, va a la Cámara. No se sabe todavía si va a ser el coordinador, pero se sabía que venía el cambio de dirigencia y se había especulado durante varias semanas que sería Aurelio Nuño el dirigente, alguien muy cercano a Peña Nieto, alguien que está operando desde Los Pinos, y se había dejado circular la especie de que sería él. Incluso hubo mensajes tanto de Enrique Peña Nieto como de César Camacho de que por ahí iba la cosa. Y resulta que no, que Beltrones. Era una de las dudas que había sobre qué haría Beltrones si no le daban el PRI, porque evidentemente Beltrones, con toda la experiencia y aspirando a la candidatura presidencial, eso todo el mundo lo sabe, pues no se iba a conformar tan fácilmente. En ese sentido yo pensaba que de ser la designación del PRI a Aurelio Nuño o a cualquier otro prácticamente sería un error. Alguien cercano al presidente, uno podría decir, pues sí, sigue con la gente cercana, con la que le tiene confianza, pero en el caso del PRI por lo menos para mí era un error, porque en un momento de flaqueza, en un momento de baja popularidad, pues tiene que contar con el respaldo de su partido, tiene que abrirse a otros grupos, y desde luego que el indicado para eso era Beltrones, además de que le está confiando a Beltrones directamente la suerte del PRI en las elecciones del año que viene, que son 12 elecciones para gobernador, 12, y alguien que sabe operar eso muy bien como Beltrones, pues puede arrojar buenos resultados. Entonces a mí me parece que fue racional la decisión. Se puede cuestionar el procedimiento, ya sabemos que el PRI es el PRI de siempre, es decir, candidato único, los búfalos que van ahí a aplaudir la decisión, la cargada, pues en eso no ha cambiado mucho el PRI y en muchas otras cosas no ha cambiado el PRI. Yo también creo que fue la decisión más correcta, digamos, con la baraja disponible que tenía el presidente, es decir, mandar el mensaje a su propio partido, que bueno, pues incluía, que buscaba ciertamente tener un juego sucesorio, porque finalmente es parte de lo que está en juego, con mucho más elementos que los que ha tenido hasta ahora. Consecuencia, creo que políticamente era lo más lógico y así lo tomó. Por otro lado, veo que desde el punto de vista de lo que es la forma y el fondo, el PRI sí tiene toda una lectura que hacer sobre renovación política. O sea, una buena parte de los mecanismos que se han usado sí recuerdan los 60 del siglo anterior, y todo este debate de la sana distancia y la sana cercanía, pues yo entiendo que Manlio Fabio esté tratando de darle tranquilidad a Peña Nieto, que de todas maneras Peña Nieto podrá decir, hombre, esto de la sana distancia no me preocupa porque le puse un alfil en la Secretaría General muy cercana al grupo mexiquense, con lo cual Peña Nieto está enterado de todo lo que ocurre en el revolucionario institucional. Creo que ese es otro dato importante a analizar. Lo que es preocupante y para mí inquietante es que el PRI se restaure como partido de gobierno, es decir, que mantuviera una distancia con el presidente o una cercanía, asunto de ellos, pero que se restaure la idea de que se confunde lo que es el partido con el gobierno, sí es una señal francamente ominosa para el país. Espero que Manlio Fabio Beltrones lo único que esté tratando es de tranquilizar a Peña Nieto, diciendo no se preocupe, presidente, vamos a ir juntos en todas y a partir de hoy el que se pelee con usted se pelea conmigo, y más peñista que yo el abismo, es decir, usando las viejas formas del priismo, pero sí que nos restauren la idea de un partido gobierno, sí me parece preocupante. Mira, con el PRI nunca se puede decir quién es leal a quién. Releía una conversación que tuvo Echeverría en el momento mismo en el cual era destapado, y lanza como 7, 8 adjetivos para elogiar a Gustavo Díaz Ordaz, diciendo, hombre leal como él no hay, el mejor presidente que ha tenido México, y un mes después le lanza el golpazo de distanciarse por el 2 de octubre en Morelia con el minuto de silencio. Es decir, yo me voy más bien a una pregunta de fondo. ¿Quién seleccionó a Manlio Fabio Beltrones? ¿Por qué? Pareciéramos dar por sentado que fue Enrique Peña Nieto. Para mí, por el contrario, es una señal de debilidad de Enrique Peña Nieto. Tuvo que reconocer que su candidato, el joven Aurelio Nuño, poderosísimo, extraordinariamente poderoso en las maniobras internas, no tenía los ingredientes o estatutarios o no contaba con el consenso para llegar a presidente del PRI, y en consecuencia el viejo PRI, el PRI que no es de Atlacomulco,
resucita de entre las cenizas, encarnado por Manlio Fabio Beltrones sin bigote, lo cual es una señal, es lo único moderno, la única señal de modernidad tal vez que uno le encuentre, para abrazarse con Joaquín Gamboa Pascoe y otros representantes de las juventudes priistas. Es decir, para mí es una señal de debilidad más que una señal de fortaleza de Enrique Peña Nieto. Es otro indicador que el Grupo Atlacomulco está empezando gradualmente a entregar parte de las posesiones que tenía. Yo difiero, Sergio, de que sea una señal de debilidad. Me parece que le regresó o tuvo el resorte que tuvo cuando se nombró también a su sucesor en el gobierno del Estado de México para leer bien la realidad. Y probablemente, digamos, su corazón decía, yo quisiera que fuera Aurelio Nuño, pero su análisis político del pasado, el presente y el futuro le decía que era más conveniente que fuera Manlio Fabio Beltrones. ¿Por qué traigo aquí a colación lo del pasado, el presente y el futuro? Me parece que Manlio Fabio Beltrones, a pesar de que en algún momento fue competencia de Peña Nieto, o sea, o había manifestado sus ganas de ser eventualmente un candidato a la presidencia de la República para el 2012, rápidamente se salió de esa contienda y como coordinador parlamentario creo que tejió espléndidamente bien la relación con los otros partidos y la concreción del pacto, porque el pacto lo habían hecho los partidos, pero si no lo aterrizabas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque ahí está el presupuesto, pues no iban para adelante. Ahí creo que mostró lo que ha mostrado siempre Manlio Fabio, que es su habilidad política y su institucionalidad. Nunca le falló, no le jugó, digamos, chueco nunca. En el presente, pues el presente es complicado, creo que para el PRI es un contexto de muy baja, de debilidad ahí sí, de una baja preferencia electoral, con una aprobación del equipo gobernante, no solo de Peña Nieto, pues muy baja, y esto abonaría más. En este contexto también del presente creo que hay descontento por parte de los gobernadores y sectores del partido y que Manlio Fabio es una buena carta para poder reagrupar a estos sectores y, digamos, niveles de gobierno con esa capacidad de convocatoria. Y hacia el futuro, bueno, pues ya lo dijo también José Antonio, vienen tiempos difíciles. Si va a manejar la sucesión del 18, eso sí, ya no lo sé, porque los presidentes pueden durar 1, 2, 3 años, los del PRI, los presidentes del PRI sí, No, de los partidos, ¿no? Él va a manejarla para él ser el candidato, evidentemente, que va a ser muy interesante ver los juegos y manejos que haga Beltrones para trabajar su propia candidatura presidencial. Sabemos perfectamente que no es el preferido de Peña Nieto tendrá sus otros candidatos de su círculo cercano, pero aquí con esto abre también la carta de la sucesión, sí, abre la baraja, pero para bien, creo yo, de él mismo frente al PRI. Si hubiera nombrado a Aurelio Nuño, a lo mejor se hubiera notado como un acto de fuerza, de decisión, de determinación, es decir, yo meto a quien yo quiero, ¿no? Y ahí está Aurelio Nuño, que es mi hombre, y ahí va para el PRI. Pero eso hubiera traducido en muy poco tiempo en mayor debilidad dentro del propio partido y a la larga también pues a nivel nacional. Muchos comparan, y yo también, con lo que pasó en el Estado de México. El preferido de Peña Nieto era Alfredo del Mazo Jr., era el alcalde entonces también de Huixquilucan. Y las condiciones lo obligaron a aceptar a Erubiel Ávila, ¿no? Sí. Porque si no se le hubiera complicado la propia elección y a lo mejor hubiera perdido la elección, y en eso estaba jugando él su propia candidatura. Entonces una cosa es que efectivamente las condiciones te lleven a tomar una decisión distinta de la que tú quisieras, pero ahí viene la racionalidad política y decir, ante estas condiciones, lo más racional para que el saldo sea positivo políticamente es sacrificar ahorita mi intención directa, pero para obtener mejores resultados a la larga. Yo creo que esa fue la decisión. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? De alguna manera lo hemos dicho, esto es un acto de sensatez política ante la coyuntura que tiene. Dice, a ver, el nombramiento es el de Manlio Fabio Beltrones, que menos desgaste genera, y la prueba está que no ha generado tanto desgaste en el PRI. De hecho, ha recibido aplausos, beneplácitos y todo lo demás. También lo que dice Sergio es cierto, es decir, es un presidente que en la mitad, en el ecuador de su sexenio, no puede decir, señores, va el dirigente que yo digo por una debilidad
inestabilidad estructural. Yo la lectura que tengo es, abre, coincido contigo, la baraja y dice, a ver, Manlio Fabio, no estoy seguro que vaya a ser candidato, pero lo que está más o menos claro es que va a ser un árbitro importante en la contienda, no solo a la presidencial, sino los que ya notaban de gobernadores. Y la segunda es ver qué equilibrios abre Peña Nieto de aquí a final de mes o de aquí a que presente su informe en el gabinete, porque esta primera señal es de sensatez política y de incluir. Y yo me pregunto, tal como están las cosas en el país, con la situación de seguridad económica que tenemos, ¿usará esa misma sensatez política para diversificar apoyos o apostará por mantener el equipo que tiene? Que dicho sea de paso, en las encuestas no figura ninguno de sus caballos como ganador. Quisiera insistir no por necio, sino porque me parece una forma de enriquecer la discusión ante ustedes, de por qué lo considero una señal de debilidad. No es comparable su decisión de nombrar candidato o de optar por Erubiel Ávila como candidato a gobernador del Estado de México, porque aquí estamos hablando del operador político, que es muy diferente. En el Estado de México él preservó el control del PRI porque ese era su aparato. Aquí está teniendo que entregar el PRI, no a su enemigo, porque Manlio Fabio de ninguna manera es su enemigo, pero no es de su círculo. No es de su círculo y es de entrada la figura que necesitaba el PRI tradicional, tan ayuno de liderazgos frescos, y el grupo de Peña Nieto, que también es famélico. Lo vimos la semana pasada, ninguno de su equipo destaca, provoca entusiasmo. Manlio Fabio tal vez no provoca entusiasmo entre la población, pero sí, en el PRI sí. Al interior del PRI ha sido ovacionado como alguien de los suyos, porque no olvidemos, Peña Nieto es el PRI del Estado de México. Qué bueno que dices eso. No olvidemos, Peña Nieto es el PRI del Estado de México. Manlio, desde mi punto de vista, no es el PRI tradicional. Sergio, te va a sorprender lo que digo. A mí me parece que Manlio Fabio Beltrones ha sido un hombre que en su trayectoria, yo lo pondría así de fácil. Enrique Peña Nieto nació, creció y se reprodujo en el Estado de México, un estado de los 9 de la República que nunca ha tenido alternancia, nunca ha tenido gobierno dividido, no tiene oposición, etcétera, ¿no? O sea, si va a pasar él, quitan a la manifestación, bla. Manlio Fabio Beltrón es un hombre que vivió y a lo mejor te diría, ayudó a construir el PRI autoritario, el PRI hegemónico, el PRI dominante, el PRI primera minoría, el PRI segunda fuerza y el PRI tercera fuerza, que fue cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia, tercera fuerza en el Congreso. Entonces es un hombre que vivió desde la hegemonía del PRI hasta la pluralidad. Y en eso, desde mi punto de vista, lo ha hecho un hombre pues moderno y un hombre capaz, obligado, si quieres, por las circunstancias, a tener una visión de la política pues más plural, ¿no? Dices Leonardo Curcio que no está seguro si Manlio Fabio va a ser el candidato del PRI. Yo tampoco. De lo que no tengo la menor duda es que lo va a intentar. Por eso estaba buscando en parte también, no solo por eso, pero desde luego que también por eso la dirigencia nacional del PRI, porque es una plataforma de lanzamiento. Si hubiera aceptado un cargo en el gabinete menor, pues igual casi hubiera representado una claudicación a lo que yo creo que será su última oportunidad, con posibilidades reales de ganar una candidatura y la presidencia eventualmente, porque dentro de 6 años ya no, así son los tiempos en México, ni modo. En ese sentido yo creo que va a ser muy interesante ver el juego de Manlio Fabio para ganar la candidatura, sabiendo que Peña Nieto utilizará sus palancas políticas para impulsar a quien él finalmente decida, pero dentro de su equipo. Va a ser un juego interesante, va a ser una... Nada más agrego, he oído mucho lo de Erubiel Ávila, pero yo digo que esta jugada se parece más al momento en el cual prescinde de Moreira y le pide a Pedro Joaquín Caldwell que algo recuerda a Manlio Fabio Beltrán, decir, oye, sabes que tenemos un PRI mucho más incluyente. Me parece que se parece más este movimiento al de Erubiel. La comparación simplemente es, las condiciones me exigen sacrificar a mi carta favorita por racionalidad política. Pero regresamos en unos momentos.
Bueno, en este bloque les propongo que revisemos la situación del Partido de la Revolución Democrática. Recordará nuestro auditorio que hace pocos meses Carlos Navarrete pugnaba por ser el dirigente nacional de ese partido. Hicieron todo un esfuerzo, parlamentarizaron la forma de elección, fueron a través de controles internos segregando a distintas corrientes críticas respecto a esa hegemónica que eran los chuchos. Finalmente ganaron el partido, pero fueron perdiendo en el camino un montón de adeptos. Uno de ellos, López Obrador, que bueno, había roto con el partido un poco antes, pero en fin, no hago la secuencia demasiado detallada. Los chuchos llegaron al poder segregando a todos los demás y se encuentran con una realidad terrible, parece como parábola, parece una auténtica fábula de cómo escalar la montaña y una vez que llegas te encuentras solo, eres el dirigente nacional del vacío. Entonces Navarrete plantea esta posibilidad de decir, señores, pongo mi cargo a disposición del Consejo, y el Consejo le dice, ante la crisis que hoy tenemos, se la aceptamos. Y ciertamente el Partido de la Revolución Democrática vive una situación terrible, no solo por los resultados electorales, sino por el potencial que tiene Morena como gran polo aglutinador de la izquierda. Un dato simplemente compartir con nuestro auditorio, una encuesta de este fin de semana de Reforma dice que la intención de voto aquí en la capital, que es el bastión de la izquierda, le haría 30 puntos o 30 y tantos puntos a Morena, y el PRD se parece mucho más al PRI y al PAN en términos de intención de voto, con lo cual parece, por lo menos aquí en la capital, un partido desfondado. Interesante será ver quién puede ser el sucesor. Hay personajes que perdieron la elección anterior, desde Beatriz Mojica hasta David Razú, que levantan la mano y dicen yo quiero ser el dirigente, y otros proponen la posibilidad de que un externo, que puede ir desde Agustín Basabe, que es el que más suena, hasta el doctor de la Fuente, que están coqueteando con que dirija el Partido de la Revolución Democrática. Ciertamente me parece increíble que le pidan a un externo, oiga, diríjanos porque nosotros somos ingobernables o incorregibles, pero bueno, Navarrete pierde pues la presidencia nacional de su partido. Ingobernables sí son, sin duda, y creo que se ha puesto a prueba este partido. Cada vez que hay una dirigencia o cambio de dirigencia, pues se han mostrado ingobernables, no han podido en más de 25 años solucionar el problema de las sucesiones internas y la división entre tribus. La más cercana, que fue la pasada, que se las organizó el Instituto Nacional Electoral, aún esa fue cuestionada, como ya lo hemos platicado aquí con el público de Canal 11. Es un partido, creo que como tú dices, desfondado, un partido que no calculó bien el hoyo que iba a ser la salida de Andrés Manuel López Obrador y bueno, y de tantos otros líderes o exlíderes o figuras importantes del PRD, por las buenas o por las malas razones, no estamos en este momento aquí juzgando, pero sí es un partido que va a la baja, a pesar de haber tenido la misma proporción, insisto, de votación que en las últimas intermedias, ¿no? Lo que creció fue la izquierda en general, no es que el PRD haya bajado en términos del porcentaje. Me parece una pésima noticia y me parece todavía peor. ¿Por qué? Porque creo que el espectro político mexicano necesita a un PRD, necesita un Morena, pero necesita un PRD también entre Morena y el PRI, digamos. Pero la peor noticia para mí del PRD es la crisis de liderazgos. ¿Quién va a venir a dirigir? Porque si los personajes que estás mencionando son sus mejores barajas para dirigir al PRD, creo que realmente no pudieron formar cuadros en 25 años. Hoy no quiero parecer que estoy... Viene con el bat. Yo no creo que necesitamos un partido de corruptos ineptos como los del PRD, lo siento mucho. Vamos, lo que necesitan es un embalsamador más que un dirigente, porque tengo el mismo número de años, 20, 25 años, escuchando la misma cantaleta. En 1999, recordaba, Amalia García se convirtió en presidenta en una elección muy conflictiva y sacó un documento extraordinario, primoroso, diagnosticando de manera impecable los males del Partido de la Revolución Democrática. Pocas críticas tan certeras como la que hizo. Siguen repitiendo lo mismo, pero no hacen nada. Dicen, tenemos que alejarnos de los corruptos y tienen al señor Toledo de Coyoacán, solo para mencionar un caso obvio. Diputado a la Asamblea ahora, Diputado ¿no? a la Asamblea. No sé si estuvo en esa reunión, posiblemente sí. Es decir,
al igual que el Partido del Trabajo, era impresentable y me parecía una aberración histórica sus condolencias o sus apoyos a los liderazgos de los dictadores de Corea del Norte. De la misma manera, las quejas del profesor Bejarano, por ejemplo, de que tenemos que oxigenar la izquierda cuando él es una lacra que se impone a las delegaciones para exigirles cuotas. No, por favor, que desaparezcan las entidades inservibles. México necesita, por supuesto, una renovación de la política, totalmente de acuerdo. Yo ignoro si Morena vaya a ser, pero de lo que estoy convencido es que el PRD, para mí, ya no tiene nada que ofrecer más que es un lastre, nos quita. Es una crisis muy profunda la que está cruzando el PRD, al grado en el que ya no se le ve brújula. Realmente está como dando palos de ciego, no solo por el cambio de la dirigencia, sino que dice, a ver, hay que hablar con Morena, cuando claramente la intención de Morena era desaparecer al PRD para sustituirlo. No, digo, ellos argumentan en términos de corrupción y demás, pero no es que Morena esté exento de otras formas de corrupción, si se quieren, distintas y para propósitos diferentes, pero no es que estén impolutos, aunque ellos se sientan impolutos. Pero era para desplazar claramente de alguna forma el mensaje de López Obrador al salirse del PRD es, a ver, no van a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, y como yo quiera, pues ahí se ven, pero no nomás es que me salga con mis canicas, sino que los voy a sustituir. Y se ha acercado a ese propósito, es decir, en la elección no lo abatió por completo, pero le dio un golpazo en términos en el Distrito Federal, sin la menor duda, pero incluso a nivel nacional, pues efectivamente está logrando que el PRD se vaya cada vez minimizando, y el propio PRD en su crisis y en su confusión que está viviendo, pues que si van en alianza con el PAN, que si van a hablar con el Movimiento Ciudadano, que si Morena, que desde luego ratifica, decir, con corruptos no vamos a hablar, porque los quieren desaparecer para tomar el papel central que tenía el PRD, sí, pero ahora sí bajo la dirección absoluta de López Obrador y bajo la voluntad absoluta de López Obrador, sin contrapesos de los que sí habían en el PRD. Yo creo que está más o menos claro que el eje articulador de la izquierda es Morena. Tampoco creo que haya mucho espacio, María Amparo, para que un PRD que dice ser socialdemócrata y todo lo demás, y aquí en el Distrito Federal nos aplica pues las políticas de las delegaciones. Tú dices, bueno, tú puedes decir que eres Olaf Palme en el discurso político y te comportas como Toledo, te comportas como Romo, te comportas como Leonel Luna, te comportas como el secretario de Desarrollo Urbano de esta capital, y tú dices, no, muchas gracias. ¿No? Esa socialdemocracia que nos lleva a que los preparatorianos de la capital estén masivamente reprobados, mire, mejor no me cuente que entre usted y el otro señor al que acusa de populista tiene usted una, digamos, una política nueva. No hay política nueva, lo que los chuchos no han logrado es articular, digamos, o bajar de lo que dicen que aspiran como proyecto político a una realidad terrible de gobiernos perredistas, terriblemente mediocres. No, el punto más bajo, Guerrero, que a partir de ahí la crisis fue absolutamente pues ya inmanejable. No me deja hablar. No, sí, adelante, va. Y ya luego me defiendo. Digo, no me Venga, defiendo. sean buenos compañeros. No, solo de cuando consultaste la encuesta. Es muy sintomático de la crisis del PRD que el primero sea Ricardo Monreal de Morena para jefe de gobierno, la segunda, un independiente, 20%. Patricia Mercado. Y la tercera, Xóchitl. Y la tercera, Xóchitl. Es decir, el partido que gobierna, el PRD, está en cuarto o quinto lugar. Increíble. Pues no tengo desgraciadamente argumentos, Crespo más o menos no me trató tan mal, pero no tengo argumentos ni realidades que respalden, ¿sí? De lo que dicen Sergio y Leonardo tienen absolutamente toda la razón. Aparece como un partido pues ya prescindible, ¿no? Porque como tú dices, lleno de corrupción, etcétera, o los ejemplos que das de las delegaciones. El optimismo me quiere ganar. Sí quiero que en este país haya una izquierda socialdemócrata. Para mí la alternativa no es la de Andrés Manuel López Obrador, no solamente por lo que decían ustedes de quiere mandar él, quiere tener su propio partido, etcétera, y ser él el rey, sino tampoco porque no estoy de acuerdo con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador ni con los purismos. Parece que, aunque es un partido nuevo, es un partido viejo y ya lo vimos gobernar y cojea de las mismas patas que cojea el PRD, entre otras la de corrupción. Ahora, ¿que ha sido más eficaz? Sin duda ha sido más eficaz. Entonces, pues me gustaría
que hubiera un partido, ya nada más lo voy a poner a nivel aspiracional, un partido que fuera realmente socialdemócrata, de centro izquierda, y mencionaría unos liderazgos un poco para documentar el optimismo de los que nos vean y sean más de la afiliación perredista, gente como Zoe Robledo o como Armando Ríos Peter o como Fernando Belauzarán, que también pudiesen encauzar esto y no nada más los Es que una mencionaste. empresa difícil esa. Muy difícil. Yo también prescindiría del PRD como partido corrupto que ha demostrado ser, pero de todos los demás igual. Igual. Y lo que pasa es que no nos vamos a quedar sin partidos. Como son los que hay, la gente va y los ratifica y los refrenda elección tras elección, porque son los que hay, ni modo, como que no tienen otras opciones, no tenemos otras opciones. Pero se trataría, sí, eso sí, yo coincido contigo, sí requeriríamos de una izquierda socialdemócrata moderna, institucional, que el PRD ha sido en parte con todo y su corrupción, y a veces arrojando resultados y otras no, pero un partido sí dispuesto también a dialogar con las otras fuerzas, y no decir, como todos son corruptos menos yo, pues ni siquiera les dirijo la palabra. ¿Qué puedes lograr en democracia? Que implica diálogo, que implica negociación, que implica conciliación, puntos de equilibrio, presión, pero para que salga parte de tu programa, aunque no puedas llevarlo al 100%, pero si te cierras, pues no va a salir nada. Esa parte de la izquierda, así, es decir, esa izquierda cerrada, confrontacionista, a ultranza, pues tampoco creo que sea lo que se necesita en un régimen democrático. Un comentario, porque tiene razón, no podemos quedarnos solo en la disección, en hacer una carnicería, que es fácil además, es como patear a un borracho, pienso en el PRD o el PT. Están surgiendo nuevas fuerzas, me parece que si queremos ver algo, un partido en renovación interesante es Movimiento Ciudadano, por la aparición del alfarismo, o lo que represente de Jalisco, y que de repente en unos cuantos meses ya tienen una presencia nacional de la cual carecían a partir de una fuerza local. Ignoro cómo vaya a evolucionar, pero lo señalo como fenómeno a tomar en cuenta, porque lo que nos interesa evidentemente en esta mesa no es solo condenar, sino ir detectando las transformaciones que va viviendo nuestro país, y una de ellas me parece tiene que ver con esa fuerza que tal vez vaya en esa dirección. Pues ya lo veremos. Además, Movimiento Ciudadano apoya al Bronco, que este fin de semana tuvo ahí una discusión importante con López Obrador. Yo coincido con ustedes, nos vendría de maravilla tener una izquierda socialdemócrata, pero convengan ustedes conmigo, nos vendría de maravilla tener también una derecha que fuera mucho más avanzada y entendiera que la cohesión social es una prioridad, y un partido de gobierno que así negar absolutamente sus vínculos con la corrupción, el financiamiento ilegal y todo lo demás. O sea, nos vendría de maravilla tener los tres. Pero bueno, puestos a soñar, vamos a una pausa, regresamos un instante en el primer plano. Convenimos contigo. El miércoles se reunirá el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y tal vez uno de los puntos sea la polémica sanción que tal vez se le dé al Verde. Hago historia, brevemente. Hace algunos meses conversé con amigos, Adolfo Figueroa, que fue exconsejero del IFE, Moni de Soán, Alfredo Figueroa, perdón, Eduardo Juchim, es decir, una serie de personas, Maite Azuela, que estábamos inquietos por la corrupción del Verde y la manera como estaba avasallando en las elecciones a partir de todo tipo de triquiñuelas. Y en eso estábamos cuando una joven regiomontana, María Santos Villarreal, sube al change.org una petición para quitarle el registro al Verde. Nos comunicamos con ella y unimos fuerzas, y confieso que fue un fenómeno inesperado, porque tuvo una repercusión mediática, no solo y una repercusión social, porque en unas cuantas semanas reunimos más de 160,000 firmas. Las presentamos con un documento muy bien fundamentado que elaboraron Alfredo Figueroa y Eduardo Juchim, ambos exconsejeros, demostrando por qué la corrupción del Verde ameritaba que le quitaran el registro. De acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley. Era toda una invocación de la ley. Y pues pasaron los meses, el Instituto Nacional Electoral lo fue posponiendo, tenía otras cosas más urgentes como poner urnas y contar votos que respetar la legalidad, pero eso está bien. La semana pasada en la Comisión de Quejas
las dos consejeras que sistemáticamente han apoyado al Verde y al PRI, Beatriz, ustedes... ¿Galindo? Beatriz Solís. No, bueno. En fin, las dos consejeras, Adriana Favela y Beatriz, se me olvidé el apellido, decidieron que no había ninguna razón para quitarle el registro, que en fin, sí las faltas habían sido graves, pero que no eran tan graves, en fin, ahí se hicieron bolas. Y esto regresa al tema, ¿para qué quieren que participemos los ciudadanos si luego, cuando les demostramos que hay alguien que está violando la ley, no hace nada? Vamos, es como si fuéramos al Ministerio Público y señaláramos un ladrón o un asesino y se voltearan para otro lado. Ya lo hacen, pero aquí fue tan público, es tan evidente la ofensa al imperio de la ley, al Estado de Derecho, que el próximo miércoles veremos de qué está hecho el INE. Yo pronostico que van a absolver al Verde, porque no tengo buena opinión del INE. Creo que es una institución, ni del Tribunal Electoral, aclaro. Creo que son instituciones entregadas en cuerpo y alma a el Partido Revolucionario Institucional y al Verde. No todos, pero la mayoría. Entonces, pero estoy dispuesto a tragarme mis palabras y reconocerlo el próximo lunes si nos sorprenden. Ojalá yo me las tragaría contigo también a cucharadas, porque cuando uno ve además la fundamentación de las dos consejeras, una que se centró en qué quiere decir grave y otra que se centró en qué quiere decir sistemático. La de gravedad no la comento porque simplemente no hace sentido, no la podría yo ni siquiera repetir. Es que la gravedad no estuvo en la gravedad, sino en la gravedad. Una cosa así dice, o sea, una cosa realmente que no se entiende. La razón de mi sin razón. Sí, o sea, me da vergüenza. La otra, ¿sí?, que no es sistemático porque una conducta sistemática, le recuerdo al auditorio que la ley lo que dice es que violaciones graves y sistemáticas podrían llevar hasta la pérdida del registro. Y ahora resulta que tampoco es sistemática, porque sistemática querría decir que una vez que te señalaron que habías incurrido en una conducta ilegal, la repetiste. Y no está en ese supuesto el Verde. Y entonces ahí sí empieza, perdón, porque a uno no le deben de ganar las vísceras, pero ahí sí le empiezan a uno a ganar las vísceras y dices, pero ¿cómo? Si a mi casa llegaron, tú lo dijiste, ¿no? Sí, sí. Si a la casa de uno llegaron las mochilas, los kits famosos del Verde, pasaron 2 semanas y volvieron a llegar después de la sanción. Y como esto, hablo del papel de las tortillas, hablo de los cineminutos, hablo de los miles de spots, las tarjetas de entrada de los cines, hablo de los lentes entregados y hablo de los spots que estuvieron disfrazados de informes del legislativo. Entonces, si no es sistemático eso, yo francamente no sé qué es sistemático. Yo tengo confianza en algunos consejeros del INE y que pudieran enderezar tanto la fundamentación como la decisión. Pero quiero cerrar diciendo que yo no me explico en este país qué pasa. René Bejarano, ¿cómo se llama el dirigente del Verde, el niño verde? Jorge Emilio o Arturo Escobar, que lo agarraron pasando por un arco con $1 millón en una maleta, o a Jorge Emilio hablando por teléfono para unos terrenos de Cancún. En cualquier país, a lo mejor no acaban en la cárcel, pero se les acaba la carrera política. ¿Sí? En este país, ¿sí?, siguen siendo dirigentes de partidos, siguen siendo diputados, siguen siendo senadores, alcaldes y demás. Yo no sé qué se necesita en este país para acabar con una carrera política. Yo no lo sé tampoco y ciertamente es escandaloso por la actitud y todo lo que han referido ustedes. Tengo la impresión, sin embargo, que hay 2 elementos razonablemente, digamos, benéficos de toda esta experiencia. Por un lado, se demostró que la organización social puede ciertamente generar un contexto de exigencia a la autoridad. No digo que la autoridad vaya a reaccionar favorablemente, pero es muy importante que se vertebre esa inconformidad con una autoridad que queda francamente arrinconada, argumental y legalmente. Creo que ese es un elemento positivo. El segundo es, el Verde Ecologista no llegó a cosechar el éxito que auguraba la primera jornada de encuestas con la que arrancamos, y era pues el esquema priista para decir, conectamos con una población más joven y a partir de ahí funcionamos como mayoría. Lograron la mayoría absoluta, una mayoría
mayoría que ahora se convierte en una enorme paradoja. Pero no me extiendo en ello. El Verde se auguraba un triunfo político maravilloso, un crecimiento muy importante, quedó francamente achatado y yo creo que buena parte de esa situación se debe precisamente a esta organización de una sociedad civil que demostró con argumentos y no con berrinches que efectivamente la conducta del Verde era absolutamente inadmisible. ¿Cuál será el tope de la, digamos, una sociedad que no reconoce esto? Bueno, yo creo que el tope está llegando porque digamos, el escándalo de simulación ya es demasiado obvio. ¿Ustedes recuerdan quién fue la persona que destapó a Manlio Fabio Beltrones? El gobernador de Chiapas. Y hasta donde uno, del Verde. Bueno, del Verde, hasta donde uno supone son dos partidos diferentes, y él habría efectivamente el destapó a Manlio Fabio. Entonces uno dice, oiga, fuera máscaras, ya no me siga contando que el Verde Ecologista es un partido diferente al Revolución Institucional. Yo creo que esa caída de la máscara también tiene un efecto muy claro para el partido gobernante, es decir, oye, esperábamos que estos nos sacaran del agujero y resulta que nos están llevando, ¿no? Fíjate que me acabas de dar una pista, a lo mejor por eso no le quitan el registro al Verde, porque si es lo mismo que el PRI, pues no, No, se bueno, lo tendrían que es quitar cada vez también más al obvio, PRI. lo deberían Por fusionar. supuesto. Ahí está la pista. Pero soy mira. mucho menos optimista que Leonardo Curcio en algunas de tus apreciaciones. ¿Por qué? Porque al Verde no le fue a final de cuentas tan mal, en términos porcentuales, pero Claro. pasó de 29 a A 45 45 diputados federales, Claro. que es lo que le contribuyó a que el bloque gobernante tenga todavía la mayoría legislativa. A final de cuentas, las trampas le fueron redituables. Y- Y eso en términos de dinero también Prerrogativas. se incrementa, por supuesto, de tal manera que las multas se convierten en una cosa de risa. Por eso el mensaje que nos está dando, si se confirma esta sentencia en el Consejo General del INE el miércoles, el mensaje va a ser, ¿saben qué? Ya lo hemos platicado, pero eso nos lo están ratificando ahora. La tarjeta roja, aunque esté contemplada en la ley, no la voy a usar. Pueden darse las patadas que quieran, que yo nada más les voy a poner las tarjetas amarillas y otra amarilla y otra amarilla y otra amarilla. Esta me la guardo y no la voy a usar aunque esté contemplada en la ley. Y por otro lado, a mí me parece que, a ver, No, yo quiero hacer una presión. El Verde aspiraba a ser el tercer partido de este país y quedó ahí con los arreglos con el PRI en una situación, tienes razón en el número y en el dinero, pero aspiraba a ser el Y quedó en tercer quinto. partido de este país y así, perdón, Crespo arrancó Sí, la sí. campaña. Y quedó en pero fíjate, quinto. otra y quedó cosa. en quinto No, lugar. de acuerdo. Quinto. Ok, Con pero al Pío final de Herrera cuen- incluido. Pero lo que digo es, al final le salió bien en sus propósitos. tan mal, digamos. Es decir, el mensaje es, violar la ley es rentable. Paga, Eso es claro. lo que queda de esta elección, con el caso del Verde. Pero por otro lado, los argumentos que han usado las consejeras para decir, está dándole la Cris razón Galindo. a quienes solicitaron quitar el registro al Verde por motivos legales, porque no lo argumentaron a partir de los hechos, desconocieron la realidad al decir, es que no violaron sistemáticamente la ley porque no incurrieron en una falta tras otra, la misma falta. Pues señores, no vieron la realidad, no es un argumento legal, simplemente están inventando una realidad totalmente distinta, lo cual quiere decir que no tienen argumentos legales para su decisión. Entonces prefirieron mejor desconocer la realidad y aplicar la ley a una realidad Ni inexistente. verdad jurídica ni verdad histórica, ¿verdad? No, pues, simplemente aplicaron la ley a una realidad que no tuvo nada que ver con lo que sucedió. Mira, es el cinismo de los corruptos y de quienes protegen a los corruptos, y me da mucha pena porque todos en esta mesa contribuimos a la creación de un instituto electoral que fuera confiable, que fuera autónomo, que se encargara de mediar entre las disputas, pero eso no existe. Se han encargado los partidos de prostituirlo al instituto electoral, no solo nacional, sino de los estados, de muchos estados, y además de ello, aquellas gentes decentes con una trayectoria como Lorenzo Córdoba o Luis Carlos Ugalde, que llegan a esa posición de presidente o llegan a ser consejeros, bien pronto sacrifican a los privilegios del cargo, toda su carrera, porque lo único que le pareciera interesarlos es justificar lo injustificable. Señores del INE, háganle como quieran, si el miércoles ratifican la decisión por mayoría del comité de quejas, están ustedes siendo cómplices de corruptos, no se engañen. Vamos, van a ser cómplices de corruptos, tal vez lo hacen
de manera voluntaria, no porque les hayan dado algo a ustedes, pero vamos, peca tanto el corrupto como el acomedido que lo justifica. Regresamos. Dos explicaciones, ya que estábamos hablando en el bloque anterior de que nos deben a la ciudadanía explicaciones, dos explicaciones nos debe también el gobierno de Peña Nieto, y es ¿por qué 5 meses sin embajador en Estados Unidos, el principal país comercial, de importancia territorial, cultural, desde cualquier aspecto el principal país para México? La segunda es cuáles fueron los criterios para elegir al nuevo embajador. En fin, hoy tenemos aparentemente, esto tiene que pasar por el Senado, aunque se dice que ya el beneplácito, cuando menos de los Estados Unidos, ya está, y se ha elegido para este cargo a un académico de larga trayectoria, con una breve, creo, carrera, si no me corrigen ustedes, breve carrera política en el Estado de México, que es Miguel Bazáñez, un hombre conocido, pues, por, cuando menos en esta mesa, por todos nosotros, conocido por la clase intelectual, los académicos en México, y además con magnífica reputación en términos de sus credenciales académicas, que se ha desempeñado en estudiar la cultura mexicana y pionero también en los estudios demotécnicos, demoscópicos en este país, con una reputación, diría yo, impecable. La pregunta es, ¿por qué un hombre que no ha estado, digamos, en la diplomacia, en la carrera diplomática, y que tampoco aparece como muy cercano al presidente de la República, es el elegido para encabezar esta embajada? Y el otro día, por cierto, platicando, en realidad parte de estos argumentos se los robo a mi colega Leonardo Curcio, podríamos pensar en 4 criterios, ¿no? Uno, que fuera un nombramiento espejo, ¿verdad? Creo que dijiste, espejo con Estados Unidos. Allá nombraron a una mujer ex subsecretaria de alto perfil, etcétera. Esa hubiera sido una vía. Otra, la cercanía del presidente, que ha sido, pues, lo tradicional en este país o en este sexenio. Una tercera, la agenda que México quiere impulsar. México quiere impulsar, digamos, frenar las armas o legalizar las drogas o lo que ustedes quieran, la migración, y metemos un experto o una experta en esto. Esos serían 3 criterios, o alguien simplemente del servicio exterior. No privaron ninguno de estos criterios, y creo que hay un desazón entre, pues, los que nos dedicamos a esto en saber cuál fue el motivo que llevó a este nombramiento de Miguel Bazáñez a la embajada de los Estados Unidos. Yo creo que ha habido sorpresa, porque nadie calculaba que un señor que estaba dando clases en Fletcher de pronto apareciera como el embajador de México en Estados Unidos. Creo que el elemento que más pesa es la cercanía con el presidente Peña. Me decían fuentes, pues, muy bien informadas, que ciertamente hay una cercanía ahí y que no es una cosa reciente. El presidente lo tenía visto hace poco tiempo, escuchó una explicación amplia. Bueno, en fin, no me extiendo. Lo conoce, lo ubica, y el elemento para pedir el plácet, el beneplácito, fue: este señor es muy cercano al presidente, puedes colgar el teléfono y tener contacto directo. La pregunta que me hago es: ¿por qué pasó tanto tiempo sin que se cubriera una embajada cuando Medina Mora ya es ministro de la Suprema Corte y despacha? Pues yo creo que lo engarzó a lo que es el cambio de gabinete que el presidente ha venido difiriendo de una manera, digamos, sistemática. Lo lleva finalmente a finales de agosto. Obviamente el proceso de beneplácito y ratificación lo obliga a abrir un poco el juego. Creo que es una señal, por tanto, de cómo concibe Peña Nieto el ejercicio gubernamental. Finalmente, pues no tengo duda que Bazáñez es un gran académico, que es muy respetado en Estados Unidos. La clase en Fletcher tiene lo suyo, creo que estuvo en Princeton en algún momento, y si no me falla la memoria, también en Michigan. En fin, un académico con muchas credenciales, que entiendo que conoce bien los Estados Unidos. Lo que no sé, y francamente creo que queda en el tono más especulativo, es si Bazáñez es el elemento eficaz para resolver el gravísimo problema de credibilidad que hoy tenemos con los Estados Unidos después de la fuga del Chapo Guzmán. Si ya había desconfianza de los gobiernos priistas en distintos sectores de Washington, después de la fuga del Chapo Guzmán, les dije, en esos señores no se podía confiar, de tal manera que tenemos, tiene Bazáñez ahí un problema muy serio. No sé si es el hombre apropiado para resolver esa grave crisis que tiene el Estado mexicano. Pues pones la pregunta clave. Primero, coincido,
No le busquemos tanto, se tardó mucho el presidente porque no encontraba a quién. Vamos, es alguien que busca los leales primero, la lealtad primero que nada y luego la capacidad. En mi caso le he reconocido algunos nombramientos porque han sido leales y capaces. En otros pues solo queda la lealtad sin ninguna capacidad. Basáñez, Miguel lo conozco muy bien, aclaro, somos amigos desde hace muchos años, desde que hizo la primera encuesta sobre elecciones presidenciales, él la hizo en el 88 en el Valle de México para la jornada. Así es. Y le decían de Los Pinos que no perdiera el tiempo, que los mexicanos jamás íbamos a decir la verdad a un encuestador. Esto desde Los Pinos, desde Los Pinos el candidato era Carlos Salinas de Gortari, de Harvard. Pero la pregunta de fondo es si será capaz, no lo sé, lo he visto interactuar con estadounidenses, con funcionarios del área de seguridad, y tiene la capacidad de traducir los códigos culturales, no solo lingüísticos. De hecho, habla el inglés con un acento muy fuerte, pero eso no importa, sabe traducir los códigos. Lo que sucede es que ¿habría algún mexicano que les inspire confianza a los Estados Unidos, dada la profundidad de la crisis en el área de seguridad? No creo que exista ya nadie, porque en el ámbito de la seguridad, el combate al crimen organizado y de los carteles es casi imposible. Creo, sin embargo, que si alguien puede atemperar la desconfianza, las críticas, no evitarlas, eso es imposible. Además, en los años de elecciones que se vienen en Estados Unidos, olvidémonos, ya lo somos, vamos a ser, nos van a hacer picadillo, un país de corruptos, de sucios, dominados por criminales, sanguinarios, en fin. Si alguien puede atemperar, no en medios de comunicación, no entre los candidatos, pero con el Ejecutivo y el Congreso, sí es Basáñez. Eso sí tengo la confianza de haberlo visto traducir sus códigos culturales. Lo otro, vamos, tendría que haber una revolución en el país para que hiciera creíbles a nuestras instituciones, primero para nosotros, pues si ni nosotros creemos en ellas, pues, ¿cómo vamos a esperar que los de fuera crean en nuestros policías o nuestro Congreso? Para quien rescata esta decisión, como en parte lo estás haciendo, Sergio, dicen es que en parte se necesita por el momento político, es el argumento que he oído, alguien que conozca muy a fondo lo que ha estado pasando en la política norteamericana. No necesariamente alguien que sea del servicio exterior que ha estado en otro país durante mucho tiempo y que puede estar muy empapado de la política de ese país, no Estados Unidos. Ahorita se necesita alguien que conozca y que quizá tenga contactos. No sé si Miguel Basáñez los ha tenido o los tenga, pero podría ser un elemento de decir, es que también tiene ciertos contactos en la clase política, no solo académica, burocrática de Estados Unidos, pero lleva mucho tiempo en Estados Unidos viviendo, seguramente con la lupa de lo que sucede en Estados Unidos. Podría ser un argumento. Y de los criterios que has mencionado, Amparo, como para justificar una decisión de este tamaño, quizá en el que estemos fallando es en el de la cercanía, que ya mencionabas también, Leonardo, porque hay que recordar que Miguel Basáñez formó parte del gabinete de Alfredo del Mazo hace muchísimo. No, bueno, pero eso pasó hace cuánto tiempo. Pues sí, pero el grupo Atlacomulco sí estuvo muy cercano de Alfredo del Mazo cuando fue gobernador del Estado de México, y ese grupo pues ha seguido y ha seguido y ha seguido, no solo por razones de parentesco, sino razones políticas. De parentesco me refiero de Del Mazo con Peña Nieto. Probablemente muchos no sabíamos, pese a conocer a Miguel desde hace mucho tiempo, que él mantenía esos vínculos de amistad y de relación política, y que eventualmente, incluso a través de esos, haya conocido a Peña Nieto desde no sé cuándo, y que haya una relación de confianza. Lo que pasa es que no era pública ni evidente, ahora sale a relucir. Bueno, entonces claramente la decisión estaría por parte de Peña Nieto, es decir, alguien que quizá, yo no lo puedo asegurar, tiene vínculos adecuados en Estados Unidos, que seguramente entiende bastante bien la política norteamericana porque lleva mucho tiempo viviendo allá, pero además que sea de una confianza absolutamente personal, porque sí lo requiero. Puedo sacrificarlo en el PRI por la magnitud de las condiciones, como ya lo platicamos, pero en la embajada sí requiero de alguien
con mucha confianza personal, que fue el caso también de Medina Mora. Ahí sí había también una relación personal, más reciente en todo caso, es decir, más hacia acá, pero... Y más conocida, sí. Se me Y más ocurre un conocida. otro argumento, ¿sí? Y fíjate que creo que esto que estamos haciendo aquí abona la idea de que es un hombre en general respetado, Miguel Basáñez. Se me ocurre otro que es una cosa, un fenómeno que tú también has estudiado mucho, Leonardo, que es el de la marca México. Y es posible que tenga el expertise, las habilidades Miguel Basáñez para ayudar a recomponer el nombre de México y que ese factor haya pesado. Ahora, lo que yo no entiendo es que estemos nosotros tratando de hacer esa justificación y que no hayan salido en la vocería de Los Pinos a decir, hemos pensado en el señor Miguel Basáñez Total. por A, B, C y D, ¿sí? Parte de lo tienes. que hemos dicho de nosotros. Creo que la comunicación sigue siendo una cosa pues que no se nos quiere dar, ¿no? Bueno, no. A ver. En Los Pinos confunden la propaganda con la comunicación. Ellos hacen propaganda. Bueno, y como nosotros no podemos hacerla, nos tenemos que despedir y el lunes que entra volvemos con un análisis de 4 temas. Aquí los esperamos.